Hay cosas que una madre jamás olvida. El sonido de los primeros pasos de su hijo, la forma en que pronunciaba su nombre cuando tenía fiebre, el ritmo de su respiración cuando dormía en la habitación de al lado. Y yo lo recuerdo todo. Cada detalle de Carlo está grabado en mi memoria como una oración que nunca termina. Pero hay algo que nadie me preparó para enfrentar: escucharlo después de su muerte. No en sueños, no en recuerdos vagos o en el eco de videos antiguos. Lo escucho rezar a las 3 de la madrugada, con esa misma devoción que tenía cuando estaba vivo. Y aunque mi fe me dice que los santos interceden por nosotros desde el cielo, mi corazón de madre todavía se desgarra cada vez que reconozco su voz en medio del silencio. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Tenía apenas 15 años. Leucemia fulminante. En cuestión de días pasamos de una vida normal a verlo postrado en una cama de hospital, con el cuerpo devastado por una enfermedad que ni siquiera le dio tiempo de despedirse como él hubiera querido. Pero incluso en esos últimos momentos, él no dejó de rezar, no dejó de ofrecer su sufrimiento, no dejó de sonreír cuando me miraba y me decía que todo estaría bien, que la Virgen lo cuidaba, que pronto estaría en casa. Y yo quería creerle. Quería aferrarme a sus palabras con la misma fe que él tenía. Pero cuando cerró los ojos por última vez, algo dentro de mí se rompió para siempre. Los primeros meses después de su muerte fueron un infierno silencioso. La casa parecía más grande, más vacía, más fría. Su habitación seguía intacta. Su computadora, donde pasaba horas documentando milagros eucarísticos para su página web, permanecía apagada sobre el escritorio. Sus zapatillas deportivas junto a la puerta, su rosario colgado en la cabecera de la cama. Todo estaba ahí, pero él no. Y yo caminaba por esos espacios como un fantasma, tocando sus cosas, oliendo su ropa, buscando algún rastro de vida que ya no existía. Mi esposo intentaba consolarme, mis otros hijos también, pero nadie podía llenar el vacío que Carlo había dejado. Nadie podía devolverme esas conversaciones nocturnas sobre Dios, sobre los santos, sobre la importancia de la Eucaristía. Fue en enero de 2007 cuando lo escuché por primera vez. Eran las 3 de la madrugada. Me desperté sin motivo aparente, con esa sensación extraña de que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Todo estaba en silencio. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, los otros niños también, pero había algo en el aire, una presencia, un murmullo casi imperceptible que venía desde el pasillo. Me incorporé lentamente, con el corazón golpeándome el pecho. No tenía miedo, o tal vez sí lo tenía, pero era un miedo distinto. No era el terror de lo desconocido, era el miedo de enfrentarme a algo que mi mente no podía procesar. Salí de la habitación descalza, temblando, y caminé hacia la fuente de ese sonido que ahora reconocía con absoluta claridad. Era la voz de Carlo. Susurraba las palabras del Ave María con esa cadencia tranquila y firme que siempre tuvo cuando rezaba. No venía de su habitación, venía del pasillo, como si estuviera de pie ahí, justo frente a mí, invisible pero presente. Me quedé paralizada. Mis piernas no respondían, mi respiración se volvió errática. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la voz se detuvo. El silencio regresó, pero yo seguía ahí, de pie en medio del pasillo, con lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándome si había perdido la cordura o si realmente acababa de escuchar a mi hijo rezar desde el más allá. Regresé a la cama sin despertar a nadie.
No podía hablar, no podía explicar lo que acababa de suceder. Durante semanas intenté convencerme de que había sido un sueño, una proyección de mi dolor, una alucinación auditiva provocada por el duelo, pero volvió a suceder, siempre a las 3 de la madrugada, siempre en el pasillo, siempre con esa misma voz dulce y firme que reconocería en cualquier parte del mundo. A veces era el Ave María, otras veces el Padre Nuestro. En algunas ocasiones parecía estar susurrando intenciones personales, nombres de personas que necesitaban oración, súplicas por los enfermos y los que sufrían. Yo me despertaba cada noche con anticipación, esperando ese momento, temiendo ese momento, necesitando ese momento. Y aunque parte de mí quería correr, escapar, huir de esa realidad imposible, otra parte más profunda se aferraba a esos instantes como si fueran el único vínculo que me quedaba con mi hijo. Pasaron meses antes de que me atreviera a contárselo a alguien. Primero fue al padre Ilio, nuestro director espiritual, el sacerdote que había acompañado a Carlo durante su enfermedad. Me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé de hablar, él solo asintió con una expresión de profunda serenidad. Me dijo que no era inusual que Dios permitiera ciertos fenómenos místicos en las familias de los santos, que Carlo había vivido con una conexión tan íntima con lo divino, que no sería extraño que esa conexión continuara manifestándose de formas que escapaban nuestra comprensión. Pero también me advirtió, debía tener cuidado, debía discernir, debía rezar por claridad, porque el enemigo también podía aprovecharse del dolor de una madre para sembrar confusión y alejarla de la verdadera fe. Esas palabras me aterrorizaron. La posibilidad de que lo que yo escuchaba no fuera Carlos, sino algo oscuro disfrazado de mi hijo, me llenó de una angustia aún más profunda. Comencé a rezar con más intensidad. Pedía protección, pedía discernimiento, pedía que si esas voces no venían de Dios, fueran silenciadas inmediatamente, pero no se detuvieron. Continuaron noche tras noche, y con el tiempo empecé a notar algo. Cada vez que escuchaba esa voz, sentía una paz inexplicable que me invadía. No era miedo, no era inquietud. Era como si una mano invisible me acariciara la frente y me dijera que todo estaba bien, que Carlo estaba bien, que seguía intercediendo por nosotros desde donde estuviera. Y esa sensación de paz era tan real, tan tangible, que ya no podía negarla. Cuando el proceso de beatificación de Carlo comenzó oficialmente, empezaron las investigaciones, los testimonios, las entrevistas, los análisis médicos de su caso, y en algún momento, inevitablemente, alguien me preguntó si había experimentado algo inusual después de su muerte. Dudé. Tuve miedo de hablar. Temía que pensaran que estaba loca, que mi testimonio dañara el proceso, que desacreditaran todo lo que Carlo había sido. Pero finalmente decidí contarlo. Hablé de las 3 de la madrugada, de su voz en el pasillo, de las oraciones que escuchaba con la misma claridad con la que ahora hablo. Y para mi sorpresa, no me miraron con escepticismo, no me trataron como a una mujer en duelo que inventaba cosas para consolarse. Me escucharon con respeto y me dijeron que documentarían todo. Han pasado años desde entonces. Carlo fue beatificado en octubre de 2020. Su cuerpo incorrupto descansa en Asís, visitado por miles de peregrinos de todo el mundo.
Su historia ha tocado millones de corazones. Se habla de él como el santo de los jóvenes, el patrono de Internet, el ejemplo de santidad en la era digital. Y yo sigo aquí, en esta casa que alguna vez fue su hogar, despertándome cada madrugada a las 3 en punto. Todavía lo escucho. Todavía reconozco su voz. Y aunque sé que muchos no lo entenderán, aunque sé que algunos pensarán que soy una madre que no ha podido soltar a su hijo, yo sé lo que oigo. Sé que Carlos sigue rezando y sé que desde el cielo sigue siendo el mismo niño devoto que nunca dejó de interceder por los demás. Recuerdo la primera vez que Carlos me habló de la Eucaristía. Tenía apenas 7 años. Estábamos en la iglesia después de la misa, y él se quedó mirando el sagrario con una intensidad que me impresionó. Me preguntó si era verdad que Jesús estaba ahí dentro. Le dije que sí, que esa era nuestra fe, y él me miró con esos ojos enormes llenos de asombro, y me dijo que entonces tenía que venir todos los días a visitarlo, que no podía dejar a Jesús solo. Desde ese día, Carlos nunca faltó a la adoración eucarística. Iba antes de la escuela, iba después de las clases, iba incluso cuando estaba cansado o cuando sus amigos le pedían que saliera a jugar. Para él, estar frente al Santísimo era como estar con su mejor amigo. Y esa relación profunda, esa intimidad con Cristo presente en la Eucaristía, fue el centro de toda su vida espiritual. Cuando comenzó a interesarse por los milagros eucarísticos, yo no entendía muy bien lo que buscaba. Me decía que quería documentar todas las veces que Dios había mostrado su presencia real en el pan y el vino, que quería que el mundo entero supiera que la Eucaristía no era un símbolo, sino el verdadero cuerpo de Cristo. Empezó a investigar. Recopilaba información de bibliotecas, de Internet, de archivos parroquiales. Viajamos juntos a varios santuarios en Italia y en otros países para que él pudiera fotografiar las reliquias de esos milagros. Y yo lo veía trabajar con una pasión que pocos adultos tienen en sus profesiones. Para Carlo, esto no era un hobby, era una misión. Era su forma de evangelizar, su manera de decirle al mundo que Dios era real y que estaba esperando a cada persona en el sagrario de cada iglesia. Había días en que me preocupaba por él. Me parecía que era demasiado serio para su edad, que debería estar más interesado en videojuegos, en deportes, en salir con amigos. Pero Carlo nunca fue un niño triste. Al contrario, era alegre, divertido, lleno de energía. Jugaba fútbol, le gustaban los videojuegos, disfrutaba pasar tiempo con sus compañeros de clase, pero siempre había algo más en él, una profundidad que no correspondía a su edad, una sabiduría que parecía venir de otro lugar. Y cuando le preguntaba cómo lograba equilibrar todo eso, él me respondía con una simplicidad desarmante. Todo tiene sentido cuando pones a Dios en el centro. Si haces eso, todo lo demás encuentra su lugar. Y tenía razón. Su vida era la prueba viviente de esa verdad. Cuando le diagnosticaron leucemia, mi mundo se derrumbó, pero el de Carlo no. Recuerdo que estábamos en el hospital esperando los resultados de los análisis, y él me tomó de la mano y me dijo, «Mamá, no estés triste. Si Dios quiere llevarme, será un regalo. Yo le ofrezco este sufrimiento por el Papa y por la Iglesia». Tenía 15 años. 15.
y hablaba de su propia muerte con una serenidad que me destrozaba. Yo quería gritar, llorar, sacudirlo y decirle que no dijera esas cosas, que iba a sanar, que teníamos que luchar, pero él ya había entregado todo. Ya había aceptado la voluntad de Dios con una confianza que yo no tenía. Y eso me hacía sentir pequeña. Me hacía darme cuenta de que mi hijo había alcanzado un nivel de santidad que yo apenas podía comprender. Los días en el hospital fueron los más difíciles de mi vida. Ver a tu hijo deteriorarse día tras día, perder el cabello, debilitarse, sufrir dolores intensos y no poder hacer nada para detenerlo es una tortura indescribable. Pero incluso en medio de ese sufrimiento, Carlos seguía siendo luz. Sonreía a las enfermeras, consolaba a otros pacientes, rezaba el rosario con los dedos hinchados y temblorosos, y cuando el dolor era insoportable, cerraba los ojos y susurraba: Jesús, confío en ti. Yo me sentaba junto a su cama con el corazón hecho pedazos, preguntándome cómo un niño podía tener tanta fe mientras su madre apenas podía respirar. Y en esos momentos entendí que Carlo no era mío. Nunca lo había sido. Era de Dios. Y Dios lo había prestado a nuestra familia durante 15 años para mostrarnos cómo se vive cuando realmente se cree. La noche antes de su muerte, Carlo me pidió que no llorara. Me dijo que iba a estar bien, que la Virgen lo estaba esperando, que pronto estaría en el paraíso y que desde ahí iba a cuidar de todos nosotros. Yo quería ser fuerte. Quería sostener su mano y decirle que estaba orgullosa de él, que era el mejor hijo que una madre podía tener. Pero las palabras no salían, solo podía llorar. Y él, con una dulzura infinita, me limpió las lágrimas con su mano débil y me dijo: Mamá, no estés triste. La muerte no es el final, es solo el comienzo de la vida verdadera. Y yo asentí, aunque no creía poder sobrevivir sin él. Aunque no podía imaginar un futuro en el que Carlo no estuviera presente. Cuando murió, el silencio fue ensordecedor. No había más máquinas, no había más voces de médicos, no había más esperanza médica, solo ese cuerpo pequeño y frágil que ya no respiraba. Y yo me quedé ahí, aferrada a su mano fría, negándome a soltarlo. No quería que se lo llevaran, no quería que lo prepararan para el funeral, no quería aceptar que mi hijo ya no estaba conmigo, pero eventualmente tuve que dejarlo ir. Tuve que confiar en que Dios sabía lo que hacía. Tuve que creer que Carlos realmente estaba en un lugar mejor, y aunque mi fe me decía que sí, mi corazón de madre gritaba que no. Que nada podía ser mejor que tenerlo aquí, vivo, respirando, riendo, existiendo. El funeral fue multitudinario. Cientos de personas vinieron a despedirse de él. Compañeros de clase, profesores, sacerdotes, familias que habían conocido su historia. Y todos decían lo mismo, que Carlo había tocado sus vidas, que les había enseñado a amar a Dios, que había sido un ejemplo de fe auténtica. Y yo escuchaba esos testimonios con una mezcla de gratitud y desolación. Estaba orgullosa de lo que Carlo había sido, pero también estaba destrozada porque ya no estaba. Y esa contradicción me acompañó durante meses. Por un lado sabía que mi hijo había vivido una vida santa. Por otro lado, no podía soportar la idea de vivir el resto de mis días sin él. Los meses que siguieron fueron un ejercicio constante de supervivencia. Me levantaba porque tenía que hacerlo,
Comía porque mi cuerpo lo necesitaba. Sonreía porque mis otros hijos me necesitaban entera, pero por dentro estaba rota. Y fue en medio de esa oscuridad que comenzaron las manifestaciones. Primero fue su voz a las 3 de la madrugada. Luego empezaron a llegar testimonios de personas que decían haber recibido curaciones después de rezarle a Carlo. Niños con enfermedades graves que sanaban inexplicablemente. Familias que encontraban consuelo en medio de tragedias. Jóvenes que dejaban adicciones después de conocer su historia. Y cada testimonio era como una luz pequeña que se encendía en medio de mi dolor. Empecé a entender que aunque Carlo ya no estaba físicamente conmigo, su misión no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Hubo momentos en que cuestioné mi cordura. Me preguntaba si todo esto era real o si era una construcción de mi mente para lidiar con el duelo. Consultaba con sacerdotes. Leía sobre experiencias místicas. Buscaba explicaciones científicas para lo que estaba viviendo. Pero cada vez que dudaba, algo volvía a suceder que me confirmaba que no estaba imaginando nada. Una noche, después de escuchar su voz, encontré su rosario en un lugar donde yo no lo había puesto. Otra vez, su página web sobre milagros eucarísticos se actualizó sola sin que nadie tocara la computadora. Pequeños signos que parecían decirme, «Mamá, sigo aquí. No me he ido. Solo estoy en otro lugar». Y aunque esos signos no eliminaban mi dolor, sí me daban la fuerza para seguir adelante. Cuando el Vaticano abrió oficialmente la causa de beatificación, todo cambió. Lo que antes era una experiencia privada de nuestra familia se convirtió en algo público. Los medios de comunicación querían entrevistas. Los investigadores necesitaban testimonios. Los fieles comenzaban a pedir reliquias. Y yo tuve que aprender a compartir a mi hijo con el mundo. No fue fácil. Parte de mí quería mantenerlo solo para mí, preservar su memoria como algo íntimo y personal, pero entendí que eso sería egoísta. Carlo nunca vivió para sí mismo, vivió para los demás. Vivió para llevar almas a Cristo. Y ahora que estaba en el cielo, su misión era aún más amplia. Ya no estaba limitado por un cuerpo físico. Podía interceder por millones de personas simultáneamente. Y yo tenía que aceptar eso. El día de su beatificación fue agridulce. Por un lado sentía una alegría inmensa de que la Iglesia reconociera oficialmente la santidad de mi hijo, de que su ejemplo fuera elevado como modelo para los jóvenes de todo el mundo, de que su vida tuviera el impacto que él siempre quiso que tuviera. Pero por otro lado, seguía siendo una madre que extrañaba a su hijo, que hubiera dado cualquier cosa por tenerlo ahí conmigo, no como un beato en un altar, sino como mi niño en casa. Y esa tensión entre el orgullo y el dolor es algo que llevo todos los días. Me siento bendecida de haber sido la madre de un santo, pero también me siento vacía porque ese santo era mi bebé. Y ninguna cantidad de veneraciones puede llenar ese vacío. Ahora, cuando lo escucho rezar a las 3 de la madrugada, ya no me asusto, ya no me cuestiono si es real o no. Simplemente me arrodillo en el pasillo, cierro los ojos y rezo con él. Me uno a sus intenciones. Le pido que interceda por las personas que me escriben pidiendo milagros, por los enfermos, por los que sufren, por los que han perdido la fe. Y siento que en esos momentos estamos juntos de nuevo, no físicamente, pero sí
espiritualmente. Y aunque mi corazón sigue sangrando por su ausencia, también se llena de paz al saber que Él está donde siempre quiso estar, junto a Jesús Eucaristía, adorándolo eternamente, siendo ahora lo que siempre fue desde niño, un santo, mi santo. El Hijo que Dios me prestó para enseñarme que el cielo es real y que el amor nunca muere. Hay personas que me preguntan si alguna vez le he pedido a Carlo que deje de manifestarse. Si no me resulta doloroso escucharlo sabiendo que no puedo abrazarlo, y la verdad es que sí. Hay veces en que el dolor es casi insoportable. Hay noches en que quisiera no despertarme a las 3 de la madrugada, en que quisiera simplemente dormir sin interrupciones y no tener que enfrentarme a esa voz que me recuerda todo lo que perdí, pero al mismo tiempo sé que es un regalo. Sé que hay millones de madres que darían cualquier cosa por escuchar una vez más la voz de sus hijos fallecidos, y yo tengo ese privilegio. No sé cuánto tiempo continuará. No sé si algún día simplemente cesará, pero mientras dure, lo voy a recibir con gratitud, aunque venga acompañado de lágrimas. Mi esposo también ha tenido sus propias experiencias. Aunque nunca ha escuchado la voz de Carlo como yo, dice que siente su presencia de otras formas. A veces huele su colonia en lugares donde no debería estar. Otras veces encuentra objetos de Carlo en posiciones que nadie explica. Y aunque él es más racional que yo, más escéptico por naturaleza, incluso él ha tenido que admitir que hay cosas que escapan nuestra comprensión. Hemos aprendido a vivir con esta nueva realidad. Una realidad en la que nuestro hijo está físicamente ausente, pero espiritualmente presente. En la que el luto y la esperanza coexisten. En la que el dolor por su muerte se mezcla con la alegría de saber que está en la gloria de Dios. Mis otros hijos también han procesado la muerte de Carlo a su manera. Al principio fue muy difícil para ellos. Perdieron a su hermano mayor, a su modelo, a su compañero de juegos, pero con el tiempo han encontrado consuelo en su historia. Han visto cómo su vida continúa impactando a personas de todo el mundo. Han recibido cartas de familias enteras que se convirtieron después de conocer el testimonio de Carlo, y eso les ha dado un sentido de propósito en medio del dolor. Saben que Carlo no murió en vano, que su vida, aunque corta, tuvo un significado eterno. Y eso los ayuda a seguir adelante, a honrar su memoria viviendo con la misma fe que él tenía. A veces me pregunto qué estaría haciendo Carlos si todavía estuviera vivo. Tendría más de 30 años ahora. Tal vez habría estudiado ingeniería informática como quería. Tal vez habría continuado su trabajo documentando milagros eucarísticos con tecnología más avanzada. Tal vez habría sido sacerdote, o tal vez habría formado una familia y transmitido su fe a sus propios hijos. Son preguntas sin respuesta. Caminos que nunca se recorrieron, futuros que nunca se materializaron, pero luego pienso en todas las vidas que ha tocado desde su muerte, en los miles de jóvenes que han vuelto a la fe gracias a su ejemplo, en las conversiones, en las curaciones, en los milagros, y entiendo que Dios tenía un plan diferente para él, un plan que requería su muerte temprana para que su vida tuviera el impacto que tiene ahora. No quiero dar la impresión de que he superado su muerte. No la he superado. Probablemente nunca lo haré completamente. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en que puedo hablar de él con alegría, recordando anécdotas divertidas y celebrando su vida. Y hay otros momentos en que el peso de su ausencia me aplasta, y lo único que quiero es llorar.
El duelo no es lineal, no tiene un final definido. Es una compañía constante que aprendes a llevar con más o menos gracia dependiendo del día. Pero lo que sí he aprendido es que el dolor y la fe pueden coexistir, que puedo estar destrozada por su muerte y al mismo tiempo confiar en que Dios sabe lo que hace, que puedo extrañarlo desesperadamente y aún así creer que está mejor donde está. La historia de Carlo ha viajado por el mundo de formas que nunca imaginé. Su página web sobre milagros eucarísticos se ha traducido a múltiples idiomas. Se han escrito libros sobre su vida. Se han hecho películas y documentales. Hay parroquias dedicadas a él, escuelas que llevan su nombre. Y todo esto ha sucedido en menos de 20 años desde su muerte. Es abrumador. A veces me siento pequeña frente a la magnitud de lo que está sucediendo. Pero también me recuerda que Carlo nunca buscó nada de esto. Él solo quería amar a Dios y ayudar a otros a amarlo también. Y Dios tomó esa disposición simple y la multiplicó de formas extraordinarias. Esa es la verdadera lección de su vida. No necesitas hacer cosas grandiosas. Solo necesitas hacer lo que Dios te pide, con amor y autenticidad. El resto lo hace Él. Cuando visito su tumba en Asís, siempre hay gente ahí. Jóvenes que vienen a pedirle ayuda con sus estudios. Familias que buscan consuelo en medio de enfermedades. Parejas que rezan por sus matrimonios. Y yo me siento entre ellos como una peregrina más, porque aunque soy su madre, también soy una devota de su intercesión. También le pido que ore por mí, que me dé fuerzas para continuar, que me ayude a aceptar su ausencia, y siempre siento que me responde, no con palabras audibles, pero sí con esa paz que solo puede venir de Dios, con esa certeza interior de que todo tiene un propósito, de que el dolor de hoy se transformará en alegría eterna, de que volveremos a estar juntos cuando llegue mi hora. Y esa esperanza es lo único que me mantiene de pie. Las 3 de la madrugada ya no me asustan. Ahora las espero. Es mi momento con Carlo, nuestro tiempo sagrado. Cuando la casa está en silencio y el mundo duerme, yo me levanto y camino al pasillo, y ahí está su voz, firme, dulce, devota, rezando como siempre lo hizo, y yo me arrodillo y rezo con él, le cuento mis preocupaciones, le hablo de sus hermanos, le pido que cuide de su padre, le digo cuánto lo extraño, y aunque sé que él ya no necesita mis oraciones porque está en el cielo, siento que esos momentos nos conectan, que de alguna forma misteriosa el velo entre este mundo y el siguiente se adelgaza y podemos estar juntos otra vez, no como antes, pero tampoco completamente separados, en un punto intermedio que solo Dios puede crear. Y por eso cada 3 de la madrugada le doy gracias. Gracias por haberlo escuchado en vida y gracias por seguir escuchándolo ahora.